Así que un día dice que estos supuestos amigos de Daniel, sus compañeros, le hicieron una trampa. Y esa trampa, dice la Biblia, que trataron de muchas maneras cómo hacer caer a Daniel. Así que le hicieron una trampa, y en esa trampa decretaron una ley en la cual dice que nadie podía a inclinarse o adorar ya sea a Dios o cualquier otro persona, sino solo al rey. Entonces la historia nos dice que cuando Daniel supo el decreto, escuchó la orden, se fue a su habitación, y como de costumbre dice que las puertas estaban abiertas, y de repente dice que los amigos, dice el libro de profecía, que los estaban controlando. Cuando llegó el decreto, dice que los que pusieron esta trampa, dice que los ojos estaban como detectives mirando qué iba a hacer Daniel, y efectivamente Daniel hacía como de costumbre, oraba y con las ventanas abiertas, le pedía a Dios, y de repente dice, entonces Daniel violó la ley. Entonces cuando Daniel violó la ley, vinieron todos ellos delante del rey y diciendo que se cumpliera la ley. Así que lo que pasó fue de que llevaron a Daniel, no nos podemos imaginar cómo Daniel iba a los fosos de los leones. ¿Han escuchado ustedes cómo suena los rugidos de los leones? Déjenme, aquí puse una. Así iba Daniel, imagínense este ruido. Y Daniel confiando en Dios. Pero cuando de repente llegan al pozo, llegan a Daniel, lo llegan a dejar los leones. Dice la Biblia que el ángel tapó la boca de los leones, y Daniel. ¿Y qué le pasó a Daniel? Nada. ¿Por qué no le pasó nada a Daniel? Porque dice que los protegió. Dios cerró la boca. Y de repente cuando había uno que estaba preocupado, era el rey. Imagínense el cariño que te había tenido a Daniel. Y dice que la Biblia nos dice que nada le pasó. Pero ahora, ¿qué le pasó a las personas que hicieron esta trampa? ¿Qué les pasó? La Biblia nos dice interesante. Fíjense que dice que cuando el rey mandó a llamar, bueno, estos hay que meterlos a ellos. Dice que se fueron con toda su familia. Dice que ni bien, imagínense, podemos imaginarnos qué hambre que tenían estos leones. Yo me imagino que no habían comido nada, porque la Biblia dice que ni bien habían caído, ni siquiera cayeron, porque el del aire dice que los leones los devoraban en el aire, los devoraba. Así que la lección de esta hermosa mañana es de que ser obedientes a Dios, y Dios nos va a ayudar en cualquier sea nuestra situación. El Señor va a ayudar. Así como el Señor pudo cerrar la boca de los leones, la Biblia dice, cuando se terminará todo, nosotros podemos jugar de nuevamente. Cuando el Edén estaba de un principio que uno podía, por el momento nosotros no podemos tocar a esos animales porque son peligrosos, pero terminando todo esto, terminando el pecado y todo, de ustedes, dice, todos podremos acariciar todos esos animales que hoy en día es lamentable, ¿no? Pero un día sí, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, y sobre todo ser obedientes como Daniel. Amén, hermano. Amén. Gracias, Astordo, por esta historia. Vamos a pasar a nuestros lugares para pasar los niños a recoger la ofrenda para el VBS. Hermanos, vamos a apoyar a los niños porque el VBS se va a celebrar y vienen muchos niños, visitas también, así que se necesitan los recursos, ¿verdad?, para llevar a cabo esta bonita labor. Y después los demás niños pueden pasar hasta sus lugares con papá o con mamá, porque viene la parte más importante de nuestra programación.
el tema central, ¿verdad? El plato fuerte. Así que vamos a estar en total reverencia para escuchar la palabra de nuestro Dios. Paso, yo dejé por ahí mi cartera en el carro y siempre le doy a los BBS, así que al rato le vamos a dar a los niños una ofrenda también. Agradecemos a nuestros hermanos que pasaron a la plataforma. Cuando yo era un joven iniciante dentro de mi iglesia, allá en mi pueblo, poco después de haberme bautizado, me dijeron que pasara yo a tener la oración, me temblaban, todo el cuerpo me temblaba. Y es difícil pasar a la plataforma cuando uno no tiene la práctica. Con el paso del tiempo me fui adaptando y gracias a Dios ahora ya puedo hablar ante los pelados, ante los gobernantes. ¿Verdad? Tendremos que hacer eso. Queridos hermanos, vemos que los niños están acudiendo allí a recoger las ofrendas. Ojalá y podamos apoyar todos este proyecto. La escuela bíblica del verano que se aproxima. Y las hermanas, ¿verdad?, invierten su tiempo, su esmero, para que esta actividad se lleve a cabo en nuestra iglesia. La verdad que mis felicitaciones para las hermanas. Los varones poco nos vemos comprometidos en eso, aunque debemos, es decir, involucrados, aunque debemos hacerlo, ¿verdad? En este momento quiero alabar al Señor con una ofrenda musical que hemos practicado para podérsela tener en esta mañana. Gracias, hermano. Para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Me lo pueden poner en la pantalla, hermano? Es más, si ustedes gustan, pueden seguir este canto. Búsquenlo en el imaginario, no sé cuál es el número. Pero ustedes lo pueden escuchar y pueden acompañarnos. Vuelvo a repetir, hermano, para concentrarnos. La alabanza al Señor debe ser especial. Vamos a repetirlo. Gracias. Y un poquito de volumen, por favor. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Unas hermanos, todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio, guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sin confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista
al Señor. Amén. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Oremos. Querido Padre, abriremos tu palabra y estaremos entrando en un tema tan importante, tan urgente para tu iglesia. Poco predicado, pero rogamos que tú, Señor, inspires con tu Santo Espíritu a este indigno y puedas hacerme digno de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un video, el número 1, hijo, que tiene más corto. El otro no lo vamos a poner, que para que iniciemos el tema de esta mañana. Adelante, por favor. Con audio. Sus efectos en todo el mundo son más evidentes y aún más alarmantes. India, el país asiático, está siendo azotado por una de las olas de calor más dramáticas registradas en 122 años, alcanzando temperaturas de hasta 47 grados centígrados y que, según expertos, podría llegar hasta los 50 grados en los próximos días. Nuestros cultivos han sufrido por la ola de calor. Debido al repentino aumento de la temperatura, la capa freática ha bajado. El gran calor ha disminuido el rendimiento de nuestras cosechas a la mitad. Pero el calor extremo no es el único problema a los que se enfrenta el mundo. También el aumento del nivel del mar, una de las advertencias que por años había sido pronosticada por la comunidad científica internacional, ya es un hecho, y Nueva Zelanda lo ha iniciado a presenciar. Pues el nivel del mar ha subido 2 veces más rápido de lo previsto en este lado del mundo, según información recopilada por científicos de NC Searise. Los expertos indican que algunas áreas se están hundiendo 3 o 4 milímetros por año y calculan que el nivel marino suba medio metro para el año 2100, amenazando la capital Wellington y Auckland, la ciudad más grande del país de Oceanía. Sabía que el nivel del mar estaba aumentando. He sido científico de clima durante 20 años, pero me sorprendió lo rápido que ha sucedido. Como la mayoría de personas pensamos que teníamos más tiempo, pero realmente tenemos 1 década o 2 antes de hacer alguna retirada estratégica. A esta alerta climática mundial se suma la desaparición de importantes cuencas hidrográficas como ríos, humedales y lagos. Tal es el caso del emblemático lago Sawa, ubicado en Irak, el cual se ha evaporado por completo, afectando de gran manera la biodiversidad de la zona. Pero como han desaparecido fuentes fluviales vitales para la humanidad, en la Antártida ha surgido algo nunca antes visto. Flores y plantas nacen en este continente, un fenómeno asociado al cambio climático, pues antes, en esta zona fría del mundo, la vegetación no tenía la capacidad de mantenerse en temperaturas bajo cero. Las Naciones Unidas, ONU, advirtió en su último informe que el mundo solo tiene 3 años para detener las emisiones de gases de efecto invernadero y debe prepararse para abandonar los combustibles fósiles, pues de otra manera no existirá un futuro viable para la humanidad. ¿Podremos solucionar esta crisis antes de que sea muy tarde? Y creo, queridos hermanos, con toda sinceridad, que este video se queda corto a lo que estamos observando que ocurre en nuestro mundo hoy con el cambio climático. Nosotros estamos siendo testigos con nuestros propios ojos. Miren lo que acaba de suceder aquí en California. Agua como nunca había visto antes. Demasiada agua. Gracias a Dios por ello, porque ahora ya no vamos a tener sequía, ¿no es cierto? Ya podrá lavar sus carros en la calle. Pero debemos nosotros ser ejemplo como adventistas, no desperdiciando el agua ni tirando basura a la calle. Pero
apenas esta semana, la zona de la Florida, ahí por el condado de Miami-Dade y por el aeropuerto Fort Lauderdale de Florida, fue inundado y los testigos decían que nunca habían visto tanta agua. Se pararon los vuelos. Mucha gente quedó varada allá en Miami. Y esto, hermanos, es el principio. No estamos viendo todo todavía. Estamos viendo el cambio climático en su máxima expresión, porque eso ya había sido profetizado, que esto iba a suceder en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Pero yo hoy quiero hablarles de la encíclica Laudato Si, que por cierto, Laudato Si es una expresión latina que significa alabado seas. Laudato Si, queridos hermanos, es una de las primeras encíclicas, o más bien la primera de las únicas dos encíclicas escritas por el Papa actual, por el obispo de Roma actual. Y entonces, esta encíclica él escribió el 24 de mayo del 2015. En esta encíclica, queridos hermanos, el obispo de Roma exhorta a tomar conciencia sobre la problemática del cambio climático, condenando el calentamiento global. Y miren ustedes, esta encíclica dice en el párrafo 237, yo he leído 2 veces esa carta analizándola para poderles traer este mensaje. Dice lo siguiente en la página 200, el párrafo 237 de esta carta extensa o de esta encíclica extensa del Papa actual. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Por supuesto, queridos hermanos, que toda esta encíclica sobre el medio ambiente está hablando sobre lo que el ser humano puede hacer para ayudar a salvar al mundo, para ayudar a revertir el calentamiento global. Y en realidad está dando a entender que guardar el día de reposo e incluso ir a la iglesia el domingo, al hacer esto, dejamos descansar al medio ambiente. Sigue diciendo en este mismo párrafo, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo en el 7º día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Y se basa él en Éxodo 23:12. Y bueno, es cierto, el descanso, queridos hermanos, abre los ojos al panorama más amplio de nosotros como adventistas, pero en el santo día del Señor. Nos da la sensibilidad de renovar nuestra vida. Y él dice que al cumplir con este descanso del primer día de la semana, básicamente estamos dejando descansar a los animales, al medio ambiente, y que eso va a contribuir a salvar el mundo en detrimento que está delante de nuestros ojos. Y quiero concentrarme en un discurso que él hizo o que él dio sobre la encíclica Laudato Si en septiembre del 2019. He invitado a todos a cooperar en el cuidado de nuestro hogar común, dice. Llama a cuidar al hogar común, o sea, al mundo. Y luego agrega, para entender cuán urgente es el desafío que tenemos por delante. Urgente, es decir, una emergencia
Continúa, tenemos que hablar sobre educación que abra las mentes y los corazones para una comprensión más amplia y profunda de la realidad. Necesitamos un pacto global de educación. Es decir, lo que está dando a entender es que el mundo, los habitantes de la tierra, necesitan ser reeducados. Necesitamos, dice él, que los líderes del mundo se unan en un pacto global. Hermanos, pacto es un contrato, un acuerdo. Así que está llamando a todos los habitantes de la tierra a unirse a ese pacto. Nuestra pregunta que surge es, ¿quién va a redactar ese acuerdo, ese pacto? Yo digo que va a ser redactado por el Vaticano y todos, siervos y esclavos, ricos y pobres, tendrán que estar de acuerdo para salvar al medio ambiente. Sigue diciendo, para desarrollar una nueva solidaridad universal y un nuevo humanismo. Así que quiero promover un evento mundial, añade. Hermanos, ¿qué significa una nueva solidaridad? Unidad. Él dice que un nuevo humanismo. Normalmente nosotros como cristianos evitamos hablar del humanismo, ya que los cristianos no creemos en un punto de vista humano. Tenemos la cosmovisión cristiana de creer y defender un así ha dicho Jehová. Esta reunión que tenía como fecha el 14 de mayo del 2020 fue cambiada por el coronavirus al 11 al 14 de octubre del 2020, que por cierto ya se realizó. En esta invitación o este discurso que él sigue diciendo, dice, en un momento de extrema confrontación tenemos que unir nuestros esfuerzos para crear una alianza educativa, para formar personas maduras, capaces de vivir en y para la sociedad. Cualquier cambio necesita un proceso educativo. No podemos crear un cambio sin educar antes para un cambio. Yo no estoy en desacuerdo con esto. No debería sorprendernos, porque para que haga un cambio verdaderamente en nuestra iglesia, nosotros también tenemos que retomar las sendas antiguas, reeducarnos en la palabra de Dios. Aunque él está hablando de este encuentro educativo, ¿verdad? Hermanos, y no es para nada menos porque él es un juez jesuita. ¿Sabían ustedes que los jesuitas están comprometidos con la educación? Hay varias universidades aquí en el sur de California que pertenecen a los jesuitas. Allá hay una por Marina del Rey. Es de ellos esa universidad. En México está la Universidad Jesuita de Iberoamericana. Y así en todas las partes del mundo están comprometidos con la educación. Sigue diciendo, todos juntos podemos formar a los jóvenes y construir un futuro mejor. Primero debemos abandonar el terreno de la discriminación, tal como lo he afirmado en el documento que recientemente he firmado con el gran imán Al-Azhar de Abu Dhabi. Esta es la única persona que Francisco cita en este discurso, el imán de Abu Dhabi. El obispo romano, queridos hermanos, el obispo romano hizo un viaje en febrero del 2019 a Arabia Saudita. Este país es el lugar de nacimiento de Mahoma y es el país más fuerte del Islam. Tienen la mezquita más grande del mundo. Los cristianos católicos que viven en ese país son en su mayoría filipinos que trabajan en Abu Dhabi. Siempre los musulmanes los habían tenido relegados viviendo afuera de la ciudad, pero con la visita del Papa permitieron que estos católicos se acercaran al Papa en decenas de miles de ellos. Y cuando fue recibido por el imán, ambos se besaron y el Papa le dio un fuerte abrazo al rey de Arabia Saudita. Fue calurosamente bienvenido. Le desplegaron una alfombra roja y la pregunta es, hermanos, ¿cómo esto ha cambiado tanto? Tenemos aquí, para los que estudiamos la profecía, hermanos, al rey del norte
y al rey del sur, a dos de los principales líderes mundiales. La Iglesia Católica, su líder es Francisco, y son 2.200 millones de católicos alrededor del mundo. Y los musulmanes son 1.700 millones de musulmanes en todo el mundo. Y yo digo, hermanos, él dijo que esa reunión era tan importante para que pudieran firmar un documento juntos entre estas dos religiones, para que pudiese ver paz y armonía. Sigue diciendo, tenemos que asegurarnos que en este pueblo nazca una unidad a escala global para una alianza entre los habitantes de la tierra y nuestro hogar común. La Biblia dice, después de todo, queridos hermanos, que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Nuestro Dios quiere que nosotros cuidemos la tierra. Nosotros los adventistas, vuelvo a repetir como les dije al principio, no debemos de andar tirando basura en la calle. Debemos cuidar el agua, debemos cuidar la fauna, debemos cuidar nuestro planeta. El hombre debe ser el mayordomo de este mundo. Y por eso es que esta encíclica de este pontífice romano suena muy bien. Pero debemos leer entre líneas, hermanos. Debemos entender el mensaje tras bambalinas. En la profecía bíblica, este es un nuevo avance impresionante en la agenda actual de la Iglesia romana para avanzar con el objetivo de unir las religiones del mundo y a los líderes políticos del mundo. Dice él que se hace por los niños, por el medio ambiente. ¿Quién puede oponerse a eso? Suena muy hermoso. Y claro que suena muy hermoso, porque cuando yo era niño, hermanos, ay, cómo disfruté mi niñez en las haciendas de cacao, en los cañaverales, en los potreros, fruta silvestre, pescábamos, comíamos pescado, si queríamos en un momento nos íbamos a los potreros, comíamos mango a más no poder, comíamos frutas silvestres. Fue una niñez bonita. Nos creíamos Tarzán lanzándonos de los bejucos de los grandes árboles. Era una niñez bonita. Pero ¿qué van a heredar nuestros hijos ahora? Ya eso ya dejó de ser en mi tierra. Ya la gente pusieron sus cercos alrededor de sus terrenos. Porque el aumento de la maldad ha enfriado el amor. Ya no es como antes. Suena hermoso entonces que tratemos de recuperar el mundo a través de cuidarlo más y volver a los tiempos antiguos, y eso es lo que él promueve. Continúa, de manera que la educación traiga paz y justicia y abrirnos a todas las personas de la familia humana y al diálogo entre las religiones. ¿Se dan cuenta de eso? Apocalipsis 13:16 me trae como recuerdo. 13:16, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Un pueblo universal. Qué hermosa manera de decir una ley global, convenciendo a la gente a adorar de cierta manera. A un pueblo que también es personal, dice, de cada uno debemos fundar el proceso educativo para concienciarnos en todo el mundo, que todo el mundo esté interconectado y que es necesario encontrar otras formas de entender la economía, la política y el desarrollo y el progreso. Él dice en su última carta Fratelli Tutti que se tiene que distribuir la riqueza entre todos los habitantes de la tierra, que los que más tienen deben compartir con los que menos tienen. Y bueno, eso no le va a gustar a los que menos tenemos, ¿verdad? No hay duda de quién es el que tiene la autoridad, hermanos, de quién está al mando. Termina diciendo, nuestro encuentro será en mayo 14 del 2020, vuelvo a decir que fue pospuesto. Espero verte allí. Bendiciones y saludos. Hay algo más en el artículo y tú puedes verlo en el sitio de internet del Vaticano.
Hay una página del Vaticano, está en todos los idiomas. Y estamos invitando a todas las organizaciones internacionales y a los grandes de la tierra. Me llamó la atención lo que dice acerca de esto, porque Apocalipsis 18 dice: a los grandes de la tierra y los reyes que han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra. Hermanos, queridos hermanos, tal vez la rueda de la profecía rueda lentamente, pero sus giros son seguros y permanentes. Y ante nuestros propios ojos, hermanos, se desarrollan estos eventos proféticos que pronto nos llevarán a una ley dominical. Ustedes saben, por lo que hemos aprendido aquí, que el cuarto mandamiento de la palabra de Dios nos manda a adorar al Creador y a recibir su señal. En el libro de Apocalipsis la Biblia nos dice que la bestia va a exigir adoración, usurpando el lugar del Creador. La bestia va a atacar los 4 mandamientos que definen lo que significa adorar a Dios. Pero también el libro de Apocalipsis nos dice que Dios tendrá un pueblo que va a ser la minoría, no la mayoría, y este pequeño remanente va a guardar los mandamientos que son el fundamento de la adoración. Un grupo pequeño, un pequeño remanente, el remanente del remanente. El libro de Apocalipsis nos dice también que cada uno de estos poderes que exige adoración tiene una señal. Dice que los que siguen a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes, mientras que la mayoría del mundo, nos dice Apocalipsis, que reciben la marca de la bestia. Es decir, hermanos, el conflicto final tiene que ver con adorar a Dios y recibir su sello, o adorar a la bestia y recibir su marca. Este será el punto de contención, hermanos. Este será el punto de controversia al final de la historia. El conflicto final tiene que ver con adoración. Adoración a Dios o adoración a la bestia. Recibir la marca o la señal de Dios, o la marca o la señal de la bestia. El mensaje del primer ángel, hermanos, nos dice que Dios es el creador. Adorarlo y reconocerlo como creador es guardar su santo sábado, como nosotros estamos aquí. Pero el mensaje del tercer ángel es lo contrario, es el contraste. Apocalipsis 14:9 nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de la copa de Dios. Está en contraste con Dios y su pueblo. Dios es el creador, hermanos. Exige adoración. Su señal es el sábado. Y tiene un pueblo por el otro lado. Está otro. La bestia usurpa el lugar de Dios. Exige adoración y tiene su marca. Ah, mis queridos hermanos. Preguntó Cristo. Pregunto, ¿Cristo tiene un pueblo? Pero también la bestia tiene un pueblo, ¿no es cierto? Es la lucha, es el conflicto entre el pueblo de Dios y el enemigo de Dios. ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios? El sábado. ¿Cuál es la marca de la bestia? Debe ser un día también, ¿no es cierto? Un día que la bestia estableció como señal de su autoridad. Y no es accidental, hermano, que la misma Iglesia Católica, en muchas citas de sus eruditos, que no quiero compartir con ustedes mucho tiempo, dicen ellos que por la autoridad que Cristo le confirió a la Iglesia, ellos cambiaron la santidad del día de reposo del sábado al domingo. Y quiero decirles, la Iglesia Católica en los tiempos modernos ha tenido los papas más influyentes de los últimos años: Juan Pablo II y Francisco I. Juan Pablo II escribió una carta pastoral que lleva el nombre de Dies Domine, que traduce el día del Señor, traducido esa cita. Y Francisco I publicó la encíclica de la cual estamos hablando, Laudato Si, y que se ha esparcido por todo el mundo, que habla de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Ambos de ellos dicen que el sábado cristiano es el domingo y que el sábado de la Biblia era solo para los judíos. Y saben lo interesante de esto, queridos hermanos,
Los dos papas dicen que el sábado, el séptimo día de la semana, era del viejo pacto. Dicen que el sábado del viejo pacto era solo para los judíos. Pero qué casualidad o qué ironía, porque la misma Iglesia Católica practica todo tipo de cosas del viejo pacto. Ofrecen incienso, prenden velas, usan vestiduras sacerdotales, prácticas del viejo pacto. Pero cuando se trata del sábado, la doctrina central del judaísmo dice eso era del viejo pacto. La gran prueba final, queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas que nos acompañan, no se trata de días, que no se trata, más bien se trata de autoridades. Porque miren ustedes, si usted guarda el domingo a sabiendas lo que dice la palabra de Dios, usted está reconociendo la autoridad que creó el domingo como día de reposo. Y el papado dice, nosotros lo hicimos. Está reconociendo la autoridad del papado si usted observa el primer día de la semana. Ahora, si usted observa el día sábado como nosotros lo hacemos aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reconociendo la autoridad del que creó el sábado, es decir, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Detrás de los días, hermanos, está la autoridad de quien acepte usted. Ese es el gran conflicto. Miren lo que dijo Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini. Dijo que cuando se termine toda la historia de este mundo y estemos en el reino, dice que guardaremos un eterno domingo. ¿Y dónde dice la Biblia que vamos a guardar un eterno domingo? En ninguna parte. En Isaías dice que iremos de sábado en sábado a adorar delante de Dios. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de este movimiento adventista? La observancia del séptimo día, la observancia del cuarto mandamiento como día de reposo. Aunque el mundo evangélico y católico decida por el primer día de la semana, cuando la Biblia dice acuérdate del día sábado para santificarlo, sí. Cuando un protestante, un hermano católico pasa por acá enfrente, hermanos, ¿ha pasado usted por enfrente de la iglesia? ¿Cuántos han pasado por enfrente y han visto qué dice ahí? No dice nada. Muy poquito. Mira el letrero que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. De paso, un mensaje para nuestra junta directiva y para todos nosotros como iglesia. Ya no puede seguir ese letrero así, hermanos. Yo al otro día hasta le tomé foto y me llenó de tristeza. Yo dije, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, hermano. Así como hicimos, ¿se acuerdan cuando hicimos y pagamos el préstamo rápido? Ya volteé a ver al hermano para que haga desayunos y vayamos. O alguien que se encargue de eso. Tenemos que poner un letrero mejor, hermano. Véanlo, por favor. Necesitamos limpiar allá enfrente también. Está tan bonito nuestro pasto, pero la gente que pasa por ahí tira basura. Yo miré que hay basura. La fuente necesita una retocada. Porque nuestro mensaje está ahí. Ese es un mensaje, queridos hermanos, que es testimonio contra las personas. Dios a través de ese mensaje, Iglesia Adventista del Séptimo Día, le está diciendo al mundo, le está diciendo a los católicos, a los protestantes, acuérdate que no es el primer día, sino el séptimo día. Amén. Amén. Ay, hermano, no podíamos elegir mejor nombre. Miren lo que dice primer libro de Joya de los Testimonios en su página 80. No podríamos elegir el nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante, dice. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón guerrea contra ellos. Si quisiera arriar, dice, el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Es decir, si nosotros dijéramos, ya, vamos a adorar también el domingo, el dragón se aplacaría.
porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante y católico que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día culmina, representa los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Ahora bien, queridos hermanos, ¿cómo se desarrollaron los eventos finales en cuanto a la abominación asoladora? Sabemos y hemos predicado antes sobre Mateo 24 y cómo este sermón profético de Jesús está de manera cronológica. Yo se los dije, es decir, eventos tras eventos en un sermón por ahí de cronología del fin. Sabemos también que este sermón profético de nuestro Señor Jesucristo es un sermón de doble cumplimiento. Uno que nos habla el Señor Jesús, que cómo iba a ser la destrucción de Jerusalén en el año 70, y otro, el fin de todas las cosas, dobles cumplimiento. ¿Qué sucedió exactamente en la destrucción de Jerusalén? Miren ustedes, las personas que se encontraban en la ciudad de Jerusalén antes de ser destruida, no eran todos apóstatas. Había un remanente, un grupo de cristianos, eso lo sabemos porque Jesús lo dijo, San Mateo 24:20. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El remanente fiel, queridos hermanos, en otras palabras, ahí dentro de la ciudad, guardaba el sábado. Y aunque los judíos también lo guardaban, había un remanente del remanente judío que eran los cristianos. Dos grupos, el grupo que guardaba el sábado, que huyó finalmente de la ciudad, y el grupo que se quedó en la ciudad, el grupo apóstata que finalmente fue destruido. Cuando la ciudad fue cercada de todas partes, dice Lucas en el capítulo 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Eso es la abominación asoladora. Afuera de la ciudad se encontraban las banderas, hermano. Cuando fue sitiada Jerusalén, cuando fue cercada por los ejércitos, se encontraban las banderas, los estandares romanos, y tenían como insignia águilas. Las águilas de Roma vinieron y destruyeron la ciudad, pero hubo un remanente fiel que se salvó. De paso, tengo aquí un billete de $1. Si usted tiene uno, lo puede abrir en este momento. De paso, encontré un $1 en mi cartera que tiene una estrellita. Si alguien me lo quiere comprar, vale $2,000. Sí, hermanos, saben que dicen que estos dólares, y yo encontré uno, yo no sé si es verdad. Ya por ahí anduve investigando, pero no debe ser cierto. Pero tiene una estrellita ahí, no hay dólares casi de esto. Así que por la parte de atrás hay una águila. Y esa águila que está allí, donde dice We got truth, dice, ¿verdad? Es el mismo escudo de águila que usaban los ejércitos romanos. Pero ahora hablemos rápidamente de los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque esos mismos eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén son los mismos eventos que iban a suceder antes de la destrucción del mundo. Falsos profetas, guerras, pestes, hambres y terremotos. Jesús dijo que vendrían, queridos hermanos, en esos tiempos vendrían, ¿qué cosa? Falsos profetas. ¿Sí? Vendrían falsos profetas que tratarían, ¿verdad?, de engañar a los pueblos de aquel entonces, a la iglesia de aquel tiempo. Mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si pueden poner las citas bíblicas, se los agradecería cuando yo se los mencione. Ya vamos terminando, no se me preocupen. Es decir, esto no es nada, hermano. Esto es solamente el principio, el comienzo de los dolores. Tenemos aquí en estas señales antes de la destrucción de Jerusalén, falsos profetas, hubieron guerras, pestes, hambres y terremotos. Y Marco añade la palabra alborotos. También había alborotos. No vamos a hablar en esta ocasión de estas señales y su cumplimiento, que fue antes de la destrucción de Jerusalén.
Pero existen datos, hermanos. Yo tengo los datos, no se los he traído, pero los tengo. Hubieron dos o tres escritores judíos en los tiempos de Jesús. Uno de ellos fue Suetonio, otro de ellos fue Plinio, Tácito y Josefo. 4 historiadores judíos de aquella época. En el caso de Josefo, él afirmaba que estas señales se cumplieron, y lo dice en sus libros, la guerra de los judíos, por si usted lo quiere investigar, y las antigüedades de los judíos. Además, también los escritos del Espíritu de Profecía nos hablan que estas mismas señales que sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén volverán a suceder en los últimos días. En el año 67, Nerón, el emperador romano, envió a un general llamado Vespasiano para calmar una insurrección, un acto de rebeldía de parte de los judíos en tierra de Palestina. Y este hecho, queridos hermanos, fue el único que llevaría a la destrucción de Jerusalén. Según Josefo, Vespasiano destruyó todo lo que encontró en su camino. Dice Josefo, pues era su estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén, tras sí que luego pudiera impedir el sitio de la ciudad. Guerra de los Judíos, página 4, párrafo 7. Este general Vespasiano guerrió contra todo lo que encontró en su camino para llegar a la ciudad. El general Vespasiano cercó, sitió la ciudad con las banderas o estandares romanos. La hermana White escribe lo que pasaba dentro de la ciudad cuando esto sucedió en el año 68 y 70, ciudad que primero fue sitiada por Vespasiano y que finalmente fue destruida por el general Tito. Aquí tengo la cita, precisamente, queridos hermanos, perdimos. Bueno, está en el Conflicto de los Siglos, página 30, pero saben que como no tengo muy lejos mi teléfono, entonces, queridos hermanos, allí es importante que yo les lea esa cita. Necesito a ver si puede buscarme, hermano, en el Conflicto de los Siglos, en la página 30, alguien que me ayude por ahí. Es que esta nota lo anoté aquí, pero a menos que me acerque acá, voy a tener internet para mi tableta, porque mi teléfono es el que está conectado a ella. Un momentito, aquí tenemos ya esto. Vamos a ver. Permítame, hermanito. Aquí está ya, no se preocupe, ya lo tengo. Página 30, necesitaba acercarme a mi tableta, a mi teléfono. Miren lo que dice en la página 30 del Conflicto de los Siglos, en el capítulo El destino del mundo predicho, en relación al sitio de Jerusalén, a la gente que estaba ahí sitiada. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos porque estaban sitiados, estaban cercados por el ejército romano. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura, las misericordiosas manos de las mujeres
cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Y luego añade, tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, de sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de su vida. Todas estas cosas horribles, hermanos, sucedían en la ciudad situada. Todas estas cosas volverán a suceder antes de la destrucción final. Todas estas cosas que sucedieron en la destrucción de Jerusalén, dice el espíritu de profecía, que son un pálido reflejo de lo que sucederá antes del fin. Fue Satanás, hermanos, el que provocó todas estas cosas y tragedias en Jerusalén. Y que también provocará también en los últimos días, porque su propósito final de hacer esto, ¿qué creen ustedes? Es que los adventistas sean los culpables, que nos volteen a ver como los culpables de lo que está sucediendo en la tierra. Repentinamente, el emperador Vespasiano se retiró del asedio y se fue. En ese espacio de tiempo, no se sabe por qué, la historia no abunda mucho, pero miren, cuando ya la gente estaba claudicando, de repente el general Vespasiano le dijo a su ejército, vámonos, y se retiraron del asedio. Y fue en ese espacio de tiempo cuando el remanente cristiano que estaba en la ciudad huyeron a las montañas y a los lugares apartados. Aprovecharon, por eso Jesús ya les había dicho, orad porque vuestra vida no sea en qué, en invierno ni en día de reposo. Y lograron salir de las ciudades. Muy pronto, queridos hermanos, cuando esta ley dominical, Laudato Si, se dé de manera obligatoria, es decir, los estandartes, las banderas romanas dominicales sean sean desplegadas con el propósito de cuidar el medio ambiente en este país, el Congreso de los Estados Unidos lo hará. Será el aviso, hermanos, para que nosotros salgamos de estas grandes ciudades. Eso lo dice el espíritu de profecía. Porque después vendrá la ley dominical como pena de muerte. Y será muy difícil salir de las grandes ciudades. Hermanos, en realidad esto debería estar siendo predicado en nuestras iglesias para que todos estemos atentos. Necesitamos darle un toque certero a la trompeta para advertir, para que estemos listos, para que nos consagremos más al Señor, para que lo que tengamos que hacer en tiempo de paz lo estemos aprovechando para predicar el Evangelio. Me da mucho gusto el saber que hay un buen ambiente ahorita. Realmente yo agradezco a Dios por el liderazgo de ahora, porque ha permitido un pequeño impulso a la predicación más del Evangelio. Y créanmelo, hermanos, se lo decía yo a los del bando de oración. Yo ahora tengo un compromiso más. Estoy metido de lleno, porque el Señor viene pronto. Estoy metido de lleno con mi familia, con mis hijos, con mis conocidos, porque todas estas cosas que van a suceder necesitamos saberlos. Somos un pueblo que necesita estar informado, hermanos. Como adventistas del séptimo día, tenemos que estar al tanto, velando en oración, dice el Señor, estando despiertos para que todas estas cosas que van a suceder no nos agarren de sorpresa. Mi oración es pedirle al Señor cada día que si yo no voy a soportar esos tiempos de prueba, mejor que me llame al descanso. Y ese debería ser nuestro clamor también, porque hermanos, lo que dice la sierva del Señor es que será un pálido reflejo de lo que acontecerá. Y nosotros estamos siendo testigos de lo que está aconteciendo en el mundo. Todavía
no ha pasado nada con el pueblo de Dios. El versículo 8 del capítulo 24 de San Mateo dice que esto solamente es el principio de ¿qué? De dolores. Pero luego dice, y entonces, después de eso dice, y entonces os entregarán a tribulación. Mateo 24:9, Mateo 24:9. Mateo 24:9. Y entonces os entregarán a tribulación. Y será, queridos hermanos, 24:9, hermano, 24:9. Mateo 24:9, no 8:24. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Todas estas señales se dieron en Jerusalén antes de ser destruidas. Y también volverán a tener un mayor auge en los últimos días. Debemos estar preparados, debemos estar unidos con nuestros líderes, predicando el evangelio. Se viene una campaña, hermanos, tenemos que comprometernos a traer hermanos. Vamos a apoyar los proyectos de nuestra iglesia. El Señor está por regresar a la tierra. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana y es mi deseo y oración que todos nosotros estemos listos para decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Himno número 171. A escuchar las notas del piano nos ponemos de pie. Todos llamarás sin olvidar que
nuestro poderoso Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de ser tu pueblo, de ser el remanente que anhela, que espera, que predica la venida de nuestro Salvador. Y que lo hacemos con el propósito, Señor, de proclamar al mundo que tú estás a las puertas, y que además lo hacemos guardando el santo día de reposo tan pisoteado por la mayoría del mundo cristiano. Por eso te alabamos, Señor, por habernos dado el privilegio de habernos llamado a esta gloriosa iglesia, de ser tu pueblo. Bendice a tu pueblo aquí reunido, querido Padre. Permite que aquellos que están débiles en la fe, tú los ayudes a hacer un plan de compromiso, de venir a la iglesia, de que como líderes y como miembros de esta iglesia podamos engrandecer tu nombre, podamos hacer que nuestro templo, que en esta iglesia que tú has apartado en este lugar, pueda seguirse predicando el nombre de Cristo con poder, con amor hacia unos a otros, compartiendo, Señor, nuestra pasión y nuestro amor con nuestros hermanos. Bendice a sus familias, bendice a sus seres queridos, bendícenos a todos. Al regresar a casa en esta tarde, rogamos tu bendición y tu cuidado en las siguientes horas de tu día santo. En el nombre de Jesús lo imploramos, Señor. Amén. Amén.